Bueno, buenas tardes o buenas noches con los que estamos ahorita en este curso. Eh, Voy a ser el profesor de la materia de tren de rodaje, ¿sí? Entonces, para eso voy a continuar con lo que ustedes tienen en la plataforma, con los temas que están en el sílabo. Vamos a tener 5 clases de 1 hora. Eh, ¿Qué les puedo decir? Perdón, mi nombre es Ángel Yumikinga, soy ingeniero automotriz. Bueno, llevo ya unos 4 años en la docencia de instituciones superiores en las universidades y ahora en el instituto, ¿sí? Bueno, entonces nosotros el día de hoy, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a ver lo que se refiere, ¿sí? Lo que se refiere a la materia del tren de rodaje. Como les dije, vamos nosotros, tengo aquí el tren de rodaje, ¿sí? Vamos a comenzar nosotros con el tema del sistema de embrague, transmisión mecánica, mecanismos, ¿sí? Donde nosotros vamos a ver estas 5 clases, ¿sí? Entonces hoy vamos a tratar de ver algo de estos subtemas del sistema de embrague, tratándoles de explicar poco a poco, ¿sí? Con lo que ustedes saqué de las mismas, para no perjudicarles nada a ustedes, saqué de la misma plataforma las diapositivas que ya tienen cargada, para que no digan que son temas o que estoy sacando de otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar con esto del sistema de embrague. Muchos de ustedes pueden saber mucho más que mí en la parte práctica y también en la teórica, ¿sí? Eh, pero hay algunas cosas que a veces nosotros desconocemos y vamos a tratar de resumirlas para ir avanzando en esto de la materia. Al final tendremos unos 15 minutos para lo que se refiere a preguntas que ustedes quieran realizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esto? Este sistema de embrague. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta, si es que termino hoy o la próxima clase? Porque son 3 unidades, vamos a dividirlas en dos, una, eh, dependiendo cómo estén abarcados los temas, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes conozcan cuál es la misión y el comportamiento del embrague como transmisión del movimiento y par motor, ¿sí? Ustedes también se van a familiarizar con los distintos tipos de embragues que se emplean en la actualidad. Aquí el profe que ha hecho las diapositivas está el hidráulico y el mecánico. Vamos a estudiar también la constitución y funcionamiento de los embragues. Y si es que tenemos un poco más de tiempo en estas 2 horas que se ya está y la próxima clase, ¿cuáles van a ser las averías que pueden producirse en los sistemas de embrague? ¿Sí? Entonces yo voy a continuar, ¿sí? Aquí, en esto de los sistemas de embrague, ¿cuál va a ser la misión? ¿Sí? Como ustedes saben, el embrague en un vehículo es el elemento encargado, ¿sí? Se va a encargar de transmitir el esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo y movimiento ¿de quién? Del motor, ¿sí? O sea, él transmite el esfuerzo y movimiento del motor que se obtiene en el volante del mismo, el volante de inercia. ¿Y esto a dónde transmite esta misión del embrague? Él transmite a las ruedas a voluntad del conductor. ¿Por qué digo voluntad del conductor? Porque es dependiendo cuánta,
dependiendo la potencia, aceleración, velocidad, distintos factores para que este embrague transmita el esfuerzo y movimiento del motor hacia las ruedas, ¿sí? A través que esto se obtiene, como les dije, en el volante, ¿sí? Entonces el embrague se puede considerar, por tanto, como un transmisor, ¿sí? Como les dije a ustedes, del par motor. Entonces, todo embrague está diseñado de forma que sea progresiva y elástica para que el movimiento no se transmita bruscamente o a tirones. Sí, bueno, esto ustedes saben cuando digo que es progresivo y elástico, pero cuando nosotros soltamos en nuestro pedal del embrague de una forma muy brusca, ustedes cuando, bueno, generalmente es cuando uno se está aprendiendo a conducir, se transmite que esos movimientos bruscos, como valga la redundancia, o tirones en el vehículo, ¿sí? O cuando varía también el régimen de revoluciones del motor. Entonces, el embrague va colocado. ¿Dónde va a estar el embrague? Ustedes saben que el embrague está colocado entre el volante del motor o el volante de inercia que nosotros lo conocemos y la caja de cambios a la cual transmite el movimiento. Sí, entonces el embrague transmite a la caja de cambios el movimiento. Entonces su funcionamiento puede ser automático en función del régimen de funcionamiento del motor. Esto a nosotros lo hacemos por medio de un embrague automático o bien directamente se controla por el conductor por medio de una palanca o pedal, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver lo que estaba en las transmisiones mecánicas, ¿sí? Lo que es a través de una palanca o pedal, o también tenemos los que son los embragues automáticos, ¿sí? Entonces, eh, aquí está lo que les decía a ustedes, el funcionamiento, ser progresivo, elástico en su movimiento, tener alta resistencia térmica, tener buena resistencia mecánica. Son algunas características o el funcionamiento de estos embragues. Nosotros sabemos que los embragues pueden estar clasificados en que, según la forma adoptada para transmitir el movimiento del motor, los embragues nosotros podemos clasificarles en tres grupos, como pueden ser embragues de fricción, el embrague hidráulico y el embrague electromagnético, ¿sí? Nosotros ya vamos a ir continuamente, cómo avanzamos ya en las diapositivas, cómo van a estar cada uno, perdón, ya se me acaba la garganta, cada uno cómo va a estar constituido y cómo va a estar y cómo va a ser su funcionamiento, ¿sí? Entonces, nosotros, si hablamos de este embrague de fricción, este embrague de fricción consiste en uno o varios discos, ¿sí? En uno o varios discos de fricción que están intercalados entre el volante de inercia y el primario de la caja de cambios. Este transmite el movimiento al quedarse acoplados al volante, ¿sí? Por medio de un mecanismo de presión. Entonces, cuando el disco está sometido a presión acoplada al volante, se dice que este motor va a estar embragado. ¿Qué es lo que quiere decir esto de embragado? El pedal libre en los controles directamente por el conductor. Sí, o sea, embragado quiere decir cuando el pedal se encuentra
sin ejercer ninguna presión por el conductor en el pedal. O sea, está libre, está en la parte de arriba. Eso quiere decir embragado. Y desembragado cuando el disco queda libre de presión. En otras palabras, para que ustedes me entiendan, desembragado es cuando el pedal está pisado hacia el fondo. ¿Sí? Entonces, estos son los embragues de fricción. ¿Sí? Ya saben que embragado cuando el pedal está libre sin ejercer ninguna presión y desembragado cuando el pedal por el conductor se ejerce una fuerza y este se va hasta el fondo para que ustedes puedan entender qué es embragado y desembragado. Entonces, la constitución de estos embragues de fricción, ¿sí? La constitución de estos embragues de fricción. Los embragues de fricción están constituidos por elementos claramente definidos o que son estos independientes, cumpliendo cada uno de ellos una misión específica dentro del conjunto. Entonces, estos elementos que más sobresalen en estos embragues son lo que nosotros los conocemos como está aquí, el disco de embrague, ¿sí? El disco de embrague y el plato de presión. Bueno, sin dejar de lado este que es el rodamiento, aquí lo tenemos como collarín o desembragado, pero bueno, nosotros lo conocemos, algunos lo van a conocer como el rodamiento, ¿sí? También esto ustedes han visto que se daña, ¿no es cierto? Este rodamiento, el disco se desgasta y el plato de igual forma. Ahora hablemos acerca del disco. ¿Qué es esto del disco del embrague? Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva el disco. El disco está formado por un disco de acero con unos cortes radiantes en su periferia que forman una especie de lengüetas y estos pueden ser doblados en ambos sentidos de giro a través de la inercia de fricción. Entonces esto, como ustedes ven, este disco va unido ¿a dónde? Va unido a un platillo con interposición de muelles. Ustedes se han visto aquí que ahí donde estoy pintando, se encuentran unos muelles, ¿sí? Entonces, y este dice que va unido al plato, o sea que acopla, bueno, en la parte trasera de acá, va unido. Entonces hacen que estos amortiguadores a la inercia de contacto, entonces este disco lleva un manguito estriado por su acoplamiento al árbol primario de la caja de cambio. Entonces esto nosotros podemos, no hay aquí, pues aquí está. Aquí nosotros vemos los muelles que les decían de estos del disco del embrague, ¿sí? Entonces el disco, por medio de remaches, van sujetos a los férodos, ¿sí? ¿Cuáles son los férodos? Están en esta parte de aquí, que son lisos por la cara de acoplamiento a las lengüetas y estriados en la cara exterior o zona de fricción. Entonces la cabeza de los remaches van embutidos dentro de estos férodos para evitar que rocen contra la superficie de asiento en el volante y el plato de presión, perdón. Entonces, estos platillos pequeños que se pueden dar hasta de unos 180 milímetros de diámetro, la corona está dividido en segmentos circulares, ¿sí? Recíprocamente, estos están arqueados hacia afuera y estos ceden la presión del embrague y el embrague su posición es casi plana. Entonces, cuando nosotros tenemos diámetros superiores a los 200 milímetros, se emplea el perfil del platillo que lleva capas intermedias de resorte remachados en el disco de acero y en sus guarniciones. Entonces, ¿qué pasa con estos férodos?
por contacto a presión con el volante son los encargados de transmitir el movimiento sin que se produzca un resbalamiento o patines. ¿Se han escuchado cuando dicen que está patinando el embrague? Entonces, por lo que su material debe ser fuertemente adherente y muy resistente al desgaste. ¿Por qué se produce muy resistente al desgaste? Porque ahí va a haber rozamiento y al calor. Entonces, estos platos, perdón, estos discos están fabricados a base de amianto impregnado con resinas sintéticas y prensado en armazón de hilos de cobre o latón que dan las características apropiadas a la misión que tienen que cumplir el disco del embrague. ¿Sí? Ahora hablemos acerca del plato. ¿Sí? ¿Qué es esto del plato o disco de presión? Es la pieza que va montada entre el disco de fricción y la cubierta de la carcasa. El plato de presión sirve para acoplamientos del conjunto del volante de inercia del motor por medio del disco de fricción. Entonces el mecanismo de presión está formado por un disco de acero en forma de una corona circular que va unido elásticamente esto a la carcasa para su desplazamiento axial. Entonces, entre el disco y la carcasa van situados unos elementos de presión que pueden ser estos muelles o unos diafragmas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros esto de lo que les digo, que son los diafragmas. ¿Sí? Y bueno, no hay aquí el disco, la característica, es algo así. Y aquí están los muelles que les estoy diciendo. Entonces, esto transmiten la suficiente fuerza a la masa para que el disco quede oprimido entre ella y el volante, de forma que va a recibir, ¿qué? Recibe todo el par motor sin resbalamientos, por lo que estos deben ser recalculados o calculados para soportar todo el esfuerzo tangencial que va o que transmite el motor. Entonces, si nosotros hablamos del plato, el plato va a tener una cubierta, ¿sí? Esta de aquí, o es la carcasa. Esto. La cubierta o carcasa es la pieza exterior que además de servir de protección a todo conjunto del embrague, aloja y sujeta a los mecanismos de presión y accionamiento. Tenemos nosotros también la masa de embrague. ¿Sí? La masa de embrague está formado por un conjunto constituido entre el plato de presión, la carcasa y los mecanismos de hundión de la cubierta, como estos pueden ser lo que les dije, los muelles, las palancas de presión. También tenemos aquí unos anillos de presión y tenemos una gráfica para poderles dibujar, eh, indicar o dibujarles, ¿sí? De cómo están estas piezas complementarias. También aquí, estas piezas complementarias, como también sabemos que aquí están adentro las arandelas, anillos, muelles de retención. Entonces, esta cubierta de embrague es atornillada al cuerpo del volante. Si han visto que esto va al cuerpo del volante, ¿sí? Y todas las superficies de acción del embrague deben estar en planos paralelos para evitar que el esfuerzo sea desequilibrado, ¿no es cierto? Y para que esta razón o cada vez que uno se quiera desmontar, se debe verificar el paralelismo entre el anillo del embrague y el disco de prisión. Ustedes saben que un montaje y funcionamiento del conjunto plato y disco es que el disco del embrague va acoplado en el árbol del primario de la caja de cambios por medio de un casquillo estriado. No sé si ustedes han visto.
Eh, no lo encuentro ahí. Eh, ahí lo que les digo, que va en, como un casquillo estriado. El árbol primario se apoya en el cigüeñal. El árbol primario quiere decir el eje, ¿sí? Se apoya en el cigüeñal por medio de un casquillo de bronce y este es sobre el cual se desliza, ¿sí? O sea, en el eje, no sé si ustedes, aquí tenemos el eje y este es el que se desliza, ¿sí? Entonces los férodos del disco por una de sus caras se acoplan al volante del motor y al otro al plato de presión que va solidario al volante a través de la carcasa. Entonces la presión que ejercen los resortes sobre la carcasa hace que el disco quede fuertemente presionado contra el volante de adherencia y los férodos. En este momento el volante, ¿sí?, transmite el movimiento al disco y a su vez por mediación de un manguito del estrella la transmite al primario de la caja de cambios. ¿Sí? Entonces lo que les quiero decir, que la posición de desembragado cuando se pisa el pedal del embrague, se desplaza un collarín hacia el interior, presionando, ¿sí?, cuando se desplaza, presionando un collarín hacia el interior sobre las patillas y estas al girar sobre las articulaciones desplazan a su vez el plato de presión que libera el disco. Y al vencer esta resistencia de muelles, en esta posición el embrague gira en vacío sin transmitir el movimiento del motor a la caja de cambios cuando está desembragado. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos pisado el pedal a fondo. Y la posición de embragado, su funcionamiento es que cuando soltamos el pedal, la fuerza de los resortes que hace retroceder el plato de presión que actúa sobre el disco y este se acopla al volante. La disposición del disco con sus lengüetas y muelles de absorción hacen que se acoplen y no sea brusco, sino progresivo. No obstante, este acoplamiento del embrague por parte de nosotros, los conductores, no debe hacerse de una forma rápida y brusca, sobre todo cuando el vehículo está parado. ¿Por qué? Porque con el objeto de no calar el motor al tener que vencer la enorme inercia debido a su peso. ¿Sí? Entonces nosotros en estos embragues de fricciones, ¿sí?, vamos nosotros a tener vamos nosotros a tener elementos o dispositivos empleados para efectuar la presión sobre la masa para que éste se acople con el disco. Entonces, de estos tipos de embragues de fricción pueden ser embragues por muelles, por diafragmas, pueden ser automáticos, semiautomáticos y de discos múltiples. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, nos han puesto la clasificación según el número de discos, que pueden ser monodiscos o bidiscos, sí, cuando están por separado. Lo que les decía, aquí tenemos el embrague de fricción, un embrague de diafragma y un embrague por muelles. Voy a explicarles esto del embrague de muelles. Este embrague de muelles, la presión se efectúa por medio de una serie, valga la redundancia, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí?, por medio de varios muelles, repartidos, como ven aquí, uniformemente sobre la periferia de la masa, para que la presión sea igual en toda la corona circular. Entonces, la forma y elementos que componen este conjunto de embrague, cuyo funcionamiento ya les acabé de explicar, ¿sí?,
Y como podemos ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Como ya les expliqué, el funcionamiento del conjunto del embragues, cuando les acabé de explicar eso de la posición de embragues, del desembragado y el embragado, ¿sí? Es cómo funciona el embrague de muelles. El embrague de diafragmas. Este tipo de embrague, como ustedes ven, los muelles son sustituidos por un diafragma elástico. Estos de aquí, como les dije, estos son los diafragmas por unos diafragmas elásticos de acero especial, que se compone como, o se comporta, perdón, como que esto fuera un muelle y esto va encajado en la periferia del plato y esto oprime el plato contra el disco del embrague. Entonces el diafragma tiene forma cónica, ¿sí? ¿Sí ven aquí? Estas son en forma cónica y lleva unos cortes radiales. Estos que parten del centro cuyos extremos van a servir su sujeción en la carcasa. El montaje y funcionamiento de este embrague es similar al de muelles. ¿Cuál es el funcionamiento cuando está embragado? Y desembragado. Así funcionan estos tipos de embragues. Como ustedes les dije, existen otros modelos de embragues, como son los resortes de diafragma, ¿sí? Estos nos sirven que son menor diámetro y está inclinada hacia afuera en forma de cono. También podemos nosotros ver aquí lo que nosotros conocemos como acoplamientos y desacoplamientos del embrague. Entonces nosotros vamos a tener posiciones de embrague. Entonces nosotros vamos a tener en su posición de reposo la conocidad del diafragma es hacia fuera y ella ejerce presión sobre el plato que por esta razón se va a sujetar el disco fuertemente. Entonces la posición de desembrague, ¿sí? Cuando se forman las flechas es que estamos aplicando una fuerza y ahí es cuando vemos que está aplicado la flecha, estamos en una posición, se aplica la fuerza, se ejerce la presión, ahí decimos que está desembragado porque estamos aplicando en el pedal una fuerza. Y cuando esta flecha se va, si ven, queda la posición de embragado, es que hemos soltado, ¿sí? Se ha soltado el pedal. Entonces, lo que les digo, que la posición del embrague, cuando esto está en reposo, como ya les expliqué anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Que la conocidad de este diafragma va a estar siempre hacia fuera. Y esto va a ejercer o ejerce una presión sobre el plato y por esta razón se ajusta al disco fuertemente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la posición de desembrague? Cuando nosotros al pisar el embrague o desplazar el collarín o rodamiento al interior, el diafragma invierte su conocidad y arrastra hacia afuera a la masa y así queda esto separado del disco. Entonces, ¿cuáles van a ser estas ventajas? Porque nosotros tenemos, perdón, a tomar un poquito de agua. Porque nosotros tenemos unas ventajas sobre esto del embrague de diafragma. Ustedes saben que las características que presenta este embrague con respecto al de muelles van a ser significativas o pueden ser muy significativas, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Que nosotros vamos a reducir el frotamiento interno. ¿Sí? Otra característica de este embrague de diafragma es que tenemos un mejor
equilibrio. Tenemos un tamaño mucho más reducido. Tenemos que se puede también se ejerce un menor esfuerzo de desembragado y una menor sensibilidad a los efectos de la fuerza centrífuga. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda con la posibilidad de poder utilizar un volante plano. Entonces tenemos también la comparación de esfuerzos de ambos sistemas de embrague. En el diafragma es la diferencia de esfuerzos aplicados al pedal. Y otro sistema en un embrague de las mismas dimensiones, en el diafragma, el mayor esfuerzo se obtiene en la fase de semi-desembragado. Hasta el momento, o cuando este momento vence la fuerza inicial de inversión, en la conocida del diafragma. Entonces aquí ayuda a disminuir el valor de esfuerzo hasta la fase final de desembrague, aunque se mantiene ligeramente constante el recorrido del pedal del embrague. En los embragues de muelles, el esfuerzo es creciente a medida que se va comprimiendo los muelles. ¿Sí? Entonces nosotros, como les dije, eh, bueno, aquí no hay no hay una diapositiva que me indique, pero les voy a hablar algo acerca del embrague automático de tipo mecánico. ¿Sí? El embrague automático efectúa todo el proceso en el arranque y en el cambio de marchas de forma automática. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que el conductor del vehículo no necesita accionar la palanca de pie. ¿Qué pasa con este embrague automático? Este embrague nos lleva collarín y mando de accionamiento. La acción de embragado y desembragado se confía a unos contrapesos que funcionan por la acción de la fuerza centrífuga del giro del motor. Cuando tenemos esta embrague automático, tenemos una posición de desembragado. El embrague está calculado para que cuando el motor gire a relantí, los contrapesos no ejerzan presión sobre la masa, quedando por tanto el disco libre, es decir, que está desembragado. Y la posición de embragado es que cuando al pisar, nosotros cuando pisamos de estos embragues automáticos, el acelerador aumenta el número de revoluciones del motor. Entonces, ¿qué pasa? Que la fuerza centrífuga hace desplazar estos contrapesos hacia la periferia, con lo que al bascular sobre su eje de montaje, empujan al plato de presión hacia su acoplamiento del disco. Entonces ahí queda embragado. ¿Sí? Entonces el proceso es totalmente progresivo, ya que la presión de acoplamiento ejercida por estos contrapesos está en función del régimen del giro del motor. ¿Sí? También les voy a hablar acerca de embragues semiautomáticos, para que tengan algo de algún conocimiento básico sobre estos embragues. No es mucho. Estos embragues semiautomáticos existen un modelo intermedio de embragues, denominados, o como les dije, son los semiautomáticos, que emplea el mismo sistema de avance centrífugo, pero lleva un sistema de presión a base de muelles o diafragmas. Y también aquí lleva incorporado un collarín o el rodamiento para, para que éste sea accionado por el pedal o para poder efectuar el cambio de velocidades. En este modelo, ¿qué pasa? Que el esfuerzo centrífugo de los contrapesos ayuda a los resortes a su acoplamiento de embragado. Sin embargo, para que este desembragado se necesita efectuar que un mayor esfuerzo en donde en el rodamiento o collarín. ¿Sí?
les voy a hablar acerca también de esto del número de discos. Tenemos embragues de múltiples discos. Este embrague se instala cuando lo exigen las características del volante del motor, ¿sí? Ya que el mayor tamaño del disco que se puede colocar no es suficiente. Entonces que para transmitir todo el par motor se emplea el embrague de varios discos, cuya superficie total de adherencia sea equivalente a la necesaria con un solo disco. Uno de los más empleados para automóviles de gran potencia es el que lleva dos discos, ¿sí? Este modelo emplea un plato de arrastre, así como estamos viendo aquí, emplea un plato de arrastre, ¿sí? Adicional, que va intercalado entre ellos y se desplaza con el volante del motor. Entonces la unión de este plato a la carcasa del embrague se realiza por medio de unas palancas elásticas que permiten su desplazamiento axial durante el embragado y desembragado para unir o dejar libres los discos. Entonces el funcionamiento es idéntico a los embragues normales, ¿sí? La presión se transmite igualmente por medio de muelles o diafragmas, ¿sí? Aunque el recorrido de esto, del rodamiento, es mayor y el sistema de presión es más potente con el fin de que el desembragado se realice en ambos discos, ¿sí? Ustedes han escuchado también que el embrague tiene mandos, el mando de embrague. ¿Qué es lo que quiere decir que estos mandos de los embragues? Es que el desplazamiento del diafragma para desacoplar, si hablamos de estos, ¿sí? Para desacoplar el embrague se realiza por medio de un cojinete de empuje llamado collarín o rodamiento montado sobre el árbol del primario de la caja de cambios y este está accionado por palancas de desembrague. Entonces estas palancas que estos de aquí, ¿sí? Tenemos de varios tipos. Sí, entonces este rodamiento o collarín va montado en cojinetes axiales, ¿sí? Para que el empuje ejercido no interfiera con el giro de las partes móviles del embrague. Entonces, para el desplazamiento de este rodamiento se emplea un dispositivo, como ustedes lo pueden ver aquí, o se lo conoce como horquillas, ¿sí? Montado sobre la carcasa del embrague y una palanca de accionamiento, situado en el interior de la carrocería y el alcance del conductor. Entonces, estos sistemas de mando, los sistemas de mando empleados para accionamientos del embrague, podemos nosotros encontrar que son los accionamientos por articulación mecánica, sistemas de accionamientos hidráulicos o sistemas de accionamiento neumáticos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un accionamiento mecánico. ¿Qué es lo que quiere decir un accionamiento mecánico? Se emplea generalmente para pequeños automóviles. Utiliza como elemento de unión entre el pedal del embrague y la palanca de desembrague un cable o un sistema articulado de varillas que transmiten la fuerza aplicada en el pedal al rodamiento. Entonces esta fuerza necesaria para desacoplar la masa del embrague depende de la disposición de las palancas, ya que las fuerzas que van a interactuar son inversamente proporcionales a los brazos de esta palanca. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros vamos a tener o se va a ejercer en la palanca de desembrague, se va a ejercer una fuerza, ¿sí? Y entonces, esta fuerza, nosotros lo podemos
calcular a través de fórmulas, ¿sí? Pueden ver aquí, creo que ustedes sí lo han puesto. Sí, aquí está. Les han puesto el cálculo de accionamiento del embrague. Primera palanca. eh, bueno, eso les voy a hablar al final, que aquí son las fuerzas de la palanca que ejercen en los discos, pero no les ha dado la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esta fórmula? Que cuando yo tengo un accionamiento, mecánico, es por la fuerza, por una distancia A, por una fuerza 1 y por una distancia B. Esto se genera en la palanca de desembrague. Entonces, cuando yo quiera calcular esta fuerza, voy a tener que mi fuerza va a ser igual a una fuerza 2 por B1 a 1, que son distancias, por B ya, igualmente, que son dimensiones, ¿sí? A y B son dimensiones y A1 y B1 también son dimensiones. Ejemplo de esto, les quiero decir es que si yo tengo un embrague monodisco y dispone de unos brazos de palancas articulados, ¿sí? Son los sistemas de mando con las siguientes dimensiones. ¿Cuáles son? Que A, digo que va a ser, me voy a inventar, de 400 milímetros. B va a ser igual de 50 milímetros. Y también tengo las otras dimensiones, A1 y B1. A1 digo con 70 milímetros y B1 con 16 milímetros. Entonces quiero saber cuál es la presión que hay que ejercer sobre la palanca de pie, si la presión de contacto que se necesita ejercer sobre el disco de embrague es de 250 kilogramos fuerza. Entonces, si yo aplico mi fórmula que les acabo de decir, quiero saber cuál es la fuerza. Entonces, la fuerza va a ser igual a la fuerza 2 por, ¿no es cierto? Por las dimensiones B, B1, A y por A1. Es la fórmula que les di acá a ustedes. ¿Sí? 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 Entonces esta fórmula la apliqué aquí. Entonces yo voy a sustituir estos valores. Tengo una fuerza 2 de 250 kilogramos fuerza. Por B me dice que es 50. Por B1, 16. Estos van a ser milímetros, ¿sí? Eh, tengo que A va a ser igual a 400 por A1, 70. Entonces estos son milímetros. Se van y voy a tener que mi fuerza, si hago esto en la calculadora, eh, déjenme hacer. ¿Sí? Que tengo una fuerza de unos 7.2 kilogramos fuerza. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda a calcular el accionamiento. ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar en esta parte de aquí para ver si es que tienen ustedes alguna, alguna pregunta, ya que es 6:50 y les dije que 10 minutos, a ver si es que ustedes
tenían alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta de ustedes que me quieran hacer? Profe, ¿cuándo son las clases presenciales? Algo con referente a esto de la materia. Muy buenas noches, ingeniero. En Sí, ¿no? en las actividades Les escucho. de la lección 1, no hay el archivo para poder hacer actividades. ¿Quién me lo dice? ¿O Gustavo no hay le saluda. preguntas? Gustavo Pila le saluda. ¿O todo está claro? Hasta donde hemos visto. Lo que viene, o vamos a ver, nos alcanzó, sí les dije 2 clases y la otra 2 y la última una, porque es un poco más pequeños los temas que hay que dar. Vamos a ver lo que estamos viendo, el accionamiento hidráulico, ¿sí? Igualmente aquí en el accionamiento hidráulico se ejerce por una fuerza. El sistema, bueno, aquí no va a entrar, eso no vamos a ver. Les iba a dar algo del sistema neumático. Sí, tenemos los esfuerzos. Bueno, estos esfuerzos que hay en el sistema neumático también. eh, y lo que nosotros sí nos corresponde ver es acerca de esto de lo que estamos viendo, el embrague mecánico, el embrague eh, hidráulico, ¿sí? Porque no es lo mismo el accionamiento hidráulico de lo que vendría a ser el embrague hidráulico, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las constitución y cómo funciona este embrague hidráulico. El otro les daba dado el sistema de mando. Y también vamos a ver nosotros lo que ustedes estaban viendo, el embrague electromecánico, igual cuáles van a estar, cómo va a estar constituido este embrague electromecánico y cuáles van a ser las ventajas de este embrague. También vamos a ver cómo este embrague, algo que recuerdo, es este embrague de fricción con accionamiento electromecánico. Sí, son diferentes tipos que ustedes se pueden topar. Aquí en las diapositivas no han estado lo que son los embragues mixtos. ¿Sí? Cómo funcionan. Y lo que les dije a ustedes, por último, hemos de ver cómo van a ser las o qué pueden ocasionar algunas averías del sistema de embragues. Bien, si no hay ninguna pregunta, voy a dar por concluida la clase. ¿Sí o Ingeniero, no? buenas ¿Sí me noches. dicen? Ingeniero, buenas Dígame, noches. señor, con respecto a las actividades, qué es lo que desea saber? ¿Cuáles son los parámetros para hacer para Señor hacer la Gustavo Pilla, tarea? ¿qué es lo que pasa con respecto a las actividades? Para Sí, poder aclararle sí, buenas noches, ingeniero. algo de su duda. Sí, es que estaba revisando las actividades, pero no aparece el Word de actividades. No sé si la han subido recién nomás, pero hasta de mañana no estaba la actividad para realizar. Esa es la inquietud. Con respecto a las actividades, vi en la plataforma que todavía no les han subido. Eso voy a preguntar el día de mañana para, para ver qué me comentan y yo poder transmitirles la próxima clase, ¿sí? Porque veo que todavía aún no les ha subido las actividades, ¿sí? Están en blanco, ¿sí? Eso voy a preguntar mañana. No sé si es que yo tenga que crear, porque eso no me comunicaron de las actividades. Si tengo que crear yo o ya ellos me suben ya después me suben el sistema. Ah, bueno, para las personas que se integraron después de comenzar la clase, como les dije, yo me llamo Ángel Jimmy King. ¿Sí? Pero por cualquier cosa, ustedes saben, cualquier duda, les dejo en el chat mi número
de teléfono para cualquier duda que ustedes quieran hacerme acerca de la materia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Si es que no hay ninguna otra pregunta más, damos por concluido la clase. Y que pasen bien. Buena noche y nos vemos el día viernes. Sí, la próxima clase. Que pasen bien. Buenas noches.